sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo andás, Aldo? Alfonso. Escuchando Bueno, con atención. Con gran atención, ¿no? Sí, capaz que queda para otro programa, pero a mí me queda la duda del espectáculo público, espectáculo privado. Es un espectáculo organizado por una organización privada, pero es un espectáculo público, me parece a mí. Entre otras cosas, supervisado por espectáculos públicos en la Intendencia, que es la que, entre otras cosas, establece si se puede haber derecho de admisión, en fin, pero eso es un tema para discutirlo. Yo te comento, vos sabés que yo tuve la posibilidad la semana pasada de concurrir al Vicente Calderón. Bueno, Está yendo claro, Vicente claro. Calderón a ver Atlético de Madrid y Español. En un partido que era muy importante porque habían empatado el Barcelona, había ganado, habían empatado el Barça y el Y Real. el Real 1-1. Por tanto, si el Atlético ganaba, se acercaba. Sin embargo, empató 0-0, el estadio estaba repleto. Atlético es famoso porque es una de las hinchadas que más alienta. Escuché el aliento permanente, no escuché un solo insulto. Más aún, el técnico del Español había sido técnico del Atlético. Durante largo tiempo, la hinchada del Atlético lo que hacía era ovacionar y cantar el nombre del técnico del cuadro adversario, porque había sido una realidad tan diferente. Eso sí, yo, por lo menos de uniforme, no vi un solo policía dentro del estadio y mucha policía fuera, con camiones, de lo que nosotros conocíamos como los viejos roperos, etc. Yo supongo que eso también tiene que ver con otras cosas como la amenaza del terrorismo, etc. Pero una realidad totalmente distinta, ¿no? Absolutamente diferente. Bueno, que pude ver en el marco, además el Vicente Calderón, para aquellos que les gusta el fútbol, que es un clásico estadio de Madrid, está a punto de demolerse porque el Atlético ya construyó un estadio nuevo porque toda esa zona vale mucho y se vende para construir edificios, todo un barrio, sí, claro, por allí. claro. Pero bueno, eso lo pude hacer en el marco de la visita del presidente. El presidente no fue a este partido, pero el presidente ya había seguido su gira. Tú sabes que él empezó en España, estuvo acompañado de los ministros Astori y Víctor Rossi, y básicamente en lo que tiene que ver con la visita en España se concentró en Madrid y en Santiago de Compostela. ¿Cuál fue el objetivo? El gran objetivo, lo hemos transmitido un poco a todo el mundo, bueno, la búsqueda de inversores, el intento de captar inversores. Esa es una de las grandes líneas hoy de la estrategia de la inserción internacional del Uruguay, de lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver también con la política. Y sobre todo la búsqueda, yo te diría, no desesperada, pero sí muy relevante, que el gobierno considera básica, que es el financiamiento, el encuentro de empresarios que estén interesados en invertir en el área de la infraestructura, sobre todo lo que tiene que ver con transporte, ferrocarriles y carreteras. Esto nos habla un poco también de lo poco que se aprovechó en el quinquenio anterior, en el gobierno anterior, una época de gran bonanza económica para avanzar en aquellos terrenos. Recordamos que el presidente Mujica hablaba de aquellos trenes que iban a correr, Claro, la inversión a determinada china, cantidad de kilómetros por hora, de carreteras. Bueno, lamentablemente no se hizo nada. El tema es que la infraestructura es fundamental para el Uruguay, incluso para proyectos inmediatos. Es decir, UPM ha puesto como condición... Si no hay tren, no hay UPM. Si no hay tren, no hay UPM. Y Sí. UPM es algo que le va a dar un crecimiento en el PBI del Uruguay muy importante. Por tanto, para que sea UPM hay que tener, es como el huevo y la gallina, hay que tener las vías del ferrocarril prontas y para eso hay que conseguir inversores. Bueno, esta movida, como fue antes del propio presidente Vázquez en China, tiene justamente el objetivo de buscar ese financiamiento. Cualquier inversor busca dos cosas, ¿no? Sobre todo transporte y comunicaciones. En comunicaciones estamos mejor. Las visitas de este tipo son meramente protocolares o políticas o comerciales. Esta, sin descuidar lo político, el presidente estuvo con el rey, estuvo con Rajoy, estuvo con las principales autoridades de Galicia, estuvo con el objetivo básico, digamos, lo comercial. Ahí se armó una estrategia, una agenda muy importante en la que jugó un rol muy importante el embajador Francisco Bustillo, un hombre de confianza del presidente, y además acá participó un hombre cercano al presidente, que es Juan Salgado, ¿no? Estuvo allí también. Y hubo contactos a nivel de grupos pequeños, casi bilaterales, y hubo contactos grandes. ¿Cuál era digamos, la idea que se quería transmitir? Bueno, que el Uruguay tiene un valor agregado respecto a otros países de la zona, que es la estabilidad política, la estabilidad económica,
Y eso fue avalado por un argentino. Es decir, sugestivamente hubo un desayuno con decenas de empresarios gallegos en Santiago de Compostela, y en la mesa de las autoridades uruguayas estaba el poderosísimo empresario Alejandro Bulgeroni, Argentina, que tiene muchas inversiones en Uruguay. Y justamente él, la idea que transmitió fue: Uruguay es un país estable, vale la pena invertir, y dio el ejemplo de que él había tenido que trabajar con gobiernos de los 3 partidos que estuvieron en el gobierno, con colorados, con blancos y frentistas, y él decía que en lo básico las reglas de juego no habían cambiado. ¿Cuál fue la gran ausencia en el discurso de Uruguay? A ver. Y de alguna manera del interés de los eventuales inversores: el Mercosur. Mira. O sea, a diferencia de otras épocas en las que se vendía al Mercosur como otro valor agregado, sí, el Uruguay como puerta de entrada a la zona. Queremos ser la puerta de entrada del Mercosur, todo eso sí, pero el Mercosur como tal está muy devaluado. O sea, la gente, cuando uno habla con gente, no solo con empresarios, con gente que está en la política internacional, con gente de primer nivel que estaba en Europa, ven el Mercosur muy devaluado y consideran que todos estos episodios que se han vivido por el tema de Venezuela han hecho un gran daño al Mercosur, a la imagen del Mercosur, y lo están haciendo. Me decía, quizás un poco exageradamente, pero más de uno, hay gente en Europa que se está riendo de todos estos acontecimientos. O sea, que le está haciendo un gran daño. Mucha gente se cuestiona, incluso a distintos niveles, si alguna vez debió haber entrado, ¿verdad? Es decir, todos estos discursos de solidaridad con Venezuela, muchas veces motivados por compromisos económicos, por compromisos políticos, en los hechos van en contra de la estrategia que está desarrollando el gobierno. Es decir, la estrategia de inserción que desarrolla el gobierno, una idea seria, la captación de capitales extranjeros, una apertura económica, no tiene nada que ver con la realidad que ha expuesto en los últimos años el Mercosur en general, en algún momento Argentina, bueno, todo el escándalo que se vive en Brasil y también Venezuela. Es decir, que la idea es mostrar justamente, quizás más que nunca, las diferencias que tiene el Uruguay para esos inversores. Y bueno, después sabemos que el presidente se iba al Vaticano en una reunión más bien política, donde lo más importante... Estuvo un buen rato con el Papa. Estuvo una reunión extremadamente larga, no son tan habitualmente largas, no son de manera habitual tan largas esas reuniones. Sí. Y ahí tiene el valor agregado de ese pedido de desclasificar los archivos de la dictadura, donde parece que encontró eco. Y él se reunió, Vázquez, con otras autoridades también del Vaticano, ya en la gira anterior que había hecho Mujica hace 2 o 3 años, que yo también tuve la suerte de cubrir. Se había reunido Mujica con el Papa, como se reunieron los presidentes anteriores. Después el presidente siguió una gira ya de otro carácter a Viena y Francia. Pero quería subrayar sobre todo esta gira en el marco de esa estrategia, procurando encontrar inversores para el Uruguay en un proyecto que tiene que ver en el corto plazo con lo de UPM, pero que en el largo plazo es mucho más global. Las conversaciones están avanzadas, entre otras cosas, con China para conseguir esos inversores, pero bueno, habrá que ver si todas estas semillas que se están plantando logran germinar. Bueno, Alfonso, vamos a la pausa. Tenemos a Marcela Serrano en un ratito. Nada más ni menos. Ni más ni menos. Y además el cierre con Rica Cosa. Así que si nos acompañan, una breve pausa y Código País, el periodístico de la tele, continúa para ustedes.